todos alguna vez en la vida nos ha tocado perder algo, y Estados Unidos claramente no fue la excepción. Perdió la guerra de Vietnam con una explosión, la perdió mirándose por televisión. Durante años, el país vio imágenes que no parecían propaganda, soldados volviendo en silencio, cuerpos cubiertos con banderas y un gobierno insistiendo en que todo iba bien mientras claramente no lo estaba. Cuando la guerra terminó, no hubo victoria, hubo una incomodidad indescriptible, una sensación colectiva de haber participado en algo que nadie quería explicar demasiado. Los años 70 nacieron así, sin suceso épico, sin enemigo claro, con ciudades cada vez más violentas y una desconfianza general hacia todo lo que sonara autoridad. Ese vacío no se quedó en abstracto, tomó forma, tomó cuerpo y terminó manejando un taxi de noche. Nueva York era el resumen perfecto del problema. Basura acumulada en las calles, crimen visible, drogas, prostitución, paranoia. Una ciudad funcionando por inercia, como alguien que sigue vivo solo porque no sabe cómo parar. En ese contexto apareció una generación de hombres a los que se les había prometido sentido a cambio de sacrificio. Fueron a la guerra, cumplieron y volvieron a un país que no tenía ningún plan para ellos. Uno de esos hombres decide manejar un taxi. No duerme bien, no habla con nadie, simplemente observa demasiado. Travis Bickle. Prepárense, pero no para despertar a un monstruo. Prepárense para llamar al Uber de Travis Bickle. Porque esta historia no va de un hombre que pierde la cabeza, sino de una época que fabricó a alguien convencido de que arreglar el mundo era su responsabilidad. Travis Bickle no llega a la ciudad pasa por él. Noche tras noche, Nueva York desfila por el parabrisas de su taxi, como un catálogo interminable de decadencia urbana. Parejas peleando, borrachera funcional, gente llorando en el asiento trasero, como si el taxi fuera un confesionario barato. Violencia cotidiana que nadie se molesta en ocultar. Los pasajeros suben con urgencia, hablan como si Travis no existiera, pagan y desaparecen. Para ellos, Travis es simplemente el transporte. Para Travis, ellos son evidencia. Evidencia de que la ciudad está rota, de que nadie controla nada, de que el caos ya no escandaliza a nadie. Travis no participa, simplemente observa. Y observar durante horas, sin hablar con nadie, sin contrastar ideas, sin que alguien te diga, oye, quizá no es tan así, no te vuelve lúcido, te vuelve un convencido. El taxi deja de ser solo un trabajo y se transforma en una cápsula mental, un feed infinito antes de que existieran los feeds. Travis es un NPC que cree que despertó antes de que existiera el término. Y en esa cápsula una idea empieza a tomar forma, simple, seductora y peligrosa. Que si todo está mal, alguien debería hacer algo. Y como nadie más parece estar dispuesto, en su cabeza, el turno ya está asignado. El insomnio de Travis no es un problema de sueño, es un problema de pertenencia. No duerme porque no tiene donde descansar la cabeza, no emocionalmente, no socialmente, no en este mundo. Creció con una idea básica: el sacrificio debe tener sentido. Haces lo que te dicen, aguantas, cumples y al final algo debería llegar. Fue a la guerra, cumplió y volvió a un país que básicamente le dijo: gracias por participar, ahora arréglatela solo. Sin misión, sin comunidad, sin palabras para explicar lo que traía encima. Nadie le enseñó a procesar el trauma, solo a guardarlo, a no llorar, a no hablar, a seguir funcionando. Y cuando no sabes nombrar lo que te duele, lo conviertes en teoría, no como excusa, sino como explicación total. El problema no soy yo, el problema es el mundo. Una idea cómoda, muy cómoda. Porque si el mundo está mal, su soledad deja de doler y empieza a significar. No está perdido, está despierto. Al menos eso dice. Cuando Travis
Travis empieza a interesarse por las armas, no lo hace como un criminal desesperado, lo hace como alguien que acaba de descubrir un nuevo hobby a los 40. No hay prisa, no hay pánico, hay método. Las pistolas no son solo herramienta, son autoestima metálica, son terapias sin psicólogo y con munición real. Cada arma es una promesa, no de poder inmediato, sino de claridad. Entrena, practica, ensaya frente al espejo como si estuviera preparando el mejor discurso de su vida y por primera vez en mucho tiempo siente algo distinto, progreso, no emocional, no social, progreso existencial. Porque aquí las reglas son simples, apuntas, aprietas, el resultado es inmediato. No hay ambigüedad, no hay matices, no hay gente diciéndote quizás deberías verlo desde otro ángulo. La violencia no aparece como rabia, aparece como orden, le da estructura a su caos, rutina a su vacío y una narrativa clara a la frustración. Ya no es un hombre perdido en una ciudad incomprensible, ahora es alguien que se está preparando para algo. Y aquí está la trampa, porque no se siente como perder el control, se siente como finalmente tenerlo. Travis no está fuera de control, está convencido de que el mundo es un problema claro con una solución directa, convencido de que dudar es debilidad, convencido de que pensar demasiado es lo que mantiene todo igual. Y cuando la violencia deja de ser una reacción y pasa a ser una identidad, ya no necesita justificarla. La convicción tranquila siempre mata más que el grito histérico. Talking to me? Well, who the hell else are you talking? Talking to me? Travis no se ve a sí mismo como un loco, se ve como un servicio público, no se imagina como un villano, se imagina como alguien haciendo lo que nadie más se atreve. Habla de limpiar la ciudad como si estuviera pasando la aspiradora moral por un departamento que no es suyo, pero que decidió inspeccionar igual. Todo lo que no le gusta es decadencia, todo lo que le incomoda es corrupción, todo lo que no entiende es degeneración. Conveniente, muy conveniente, porque Travis nunca define con precisión qué es lo que debe desaparecer. No hace falta, él ya decidió quién sobra. No quiere diálogo, no quiere contexto, no quiere procesos largos, simplemente quiere resultados. Y ahí está el gran problema, porque cuando alguien cree que la realidad es demasiado compleja para ser discutida, empieza a justificar atajos morales. Travis confunde justicia con preferencia personal, ética con a mí me parece y orden con silencio. No quiere salvar a la ciudad, quiere sentirse necesario dentro de ella. El justiciero solitario no nace del amor por la justicia, sino del rechazo a la ambigüedad. Travis no tolera el gris, necesita blanco y negro. Y cuando alguien necesita eso, la violencia deja de ser último recurso y pasa a ser método. Taxi Driver no incomoda por la violencia, incomoda porque Travis suena razonable cuando lo miras cansado. La película no te dice, este hombre está mal, te deja pensar, bueno, algo de razón tiene. Y ese pensamiento es el verdadero peligro, porque el problema aquí no es Travis, el problema es el alivio que sientes al entenderlo. Ese momento en que una explicación simple parece ordenar un mundo caótico. Ese descanso mental cuando alguien pone palabras a tu frustración difusa. Taxi Driver no te vende violencia, te vende coherencia. Y cuando estás agotado, la coherencia siempre es adictiva. Por eso esta película ha sido tan mal leída, no porque glorifique a Travis, sino porque confía demasiado en la inteligencia emocional del espectador. La advertencia no está solo en la pantalla, está en ti. En el instante exacto en que confundes identificación con comprensión y comprensión con justificación. Taxi Driver no creó monstruos, mostró el molde. El resto lo pone el espectador cuando decide leer una advertencia como si fuera un tutorial para sobrevivir a un mundo que lo decepcionó. Y ahí, sin darte cuenta, la película deja de hablar de Travis y empieza a hablar de ti. Travis
no es solo un individuo, es el síntoma de una generación completa que nunca aprendió a hablar de lo que sentía. La generación formada en los años 70 no es la más rebelde, es la que más necesita terapia y menos sabe cómo pedirla. A diferencia de la generación de Tyler Durden, ellos sí tenían un propósito: ir a la guerra, cumplir una función, ser necesarios. El problema vino después. El sistema los necesitó duros, obedientes, resistentes, pero nunca les enseñó qué hacer cuando ya no eran necesarios. Nadie les enseñó a procesar el trauma, solo a guardarlo, como si el silencio fuera un signo de madurez. Por eso no gritan como Tyler, no queman edificios, hacen algo distinto, se callan y convierten el trauma en discurso de orden. Una generación que nunca fue a terapia termina transformando su dolor en ideología o en violencia o en largas explicaciones de por qué el mundo necesita mano dura, pero ellos, curiosamente, nunca la reciben. Travis no es un peligro porque odia la ciudad. Es peligroso porque cree entenderla mejor que todos. Confunde observar con comprender, comprender con derecho a actuar y a actuar con virtud. No quiso ser villano, simplemente quiso ser necesario. Quiso ser ese hombre al que la historia le da la razón después de que todo arde y todos los demás no hicieron nada. Pero la historia no premia a héroes solitarios. La historia cuenta cuerpos. Así que si esta noche estás cansado, solo, convencido de que todo está mal y de que nadie hace nada, no agarres un arma. Mejor agarra un taxi. O mejor aún, pide un Uber, pero que no sea el de Travis. Esto fue todo por hoy, amiguitos. Cuídense mucho, vayan a terapia, hablen con alguien si lo necesitan. Si no tienen a nadie, comenten algo y yo les responderé. Y recuerden, los villanos más peligrosos no quieren destruir el mundo, quieren arreglarlo, solos, sin pedir permiso, convencidos de que nadie más está a la altura, donde el verdadero terror no es el caos, es la gente demasiado segura de que tiene la solución. Chao. Feliz Navidad, inmundo animal. Y feliz Año Nuevo.